Reunión del Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Hoy tenemos el enorme gusto y placer de tenerlo a Enrique Seuach. Todos lo conocemos, un hombre que sabe de economía, la sabe poner brillante a mi juicio. No me contradigas, Enrique. Enrique es licenciado en Economía de la UBA, fue economista jefe de Fiel, fue director del Cronista Comercial, director editorial, creo que también de la revista Panorama, si mal no recuerdo. Fue socio y director de una calificadora de riesgo muy importante. Es un consultor económico reconocido, hombre de consulta. Estuvo en cargos públicos, fue vicepresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, fue director del Banco Central, ha escrito libros, recuerdo La trampa populista, Historia de un suicidio, La eterna novela de Argentina, y hay algunos más. Hoy está actuando dentro del GERAL, que es el think tank de la Fundación Mediterránea, junto con Carlos Melconian y un grupo muy importante de economistas que vienen de la Fundación del GERAL de tiempo atrás y otros que se han incorporado. Bueno, con esta presentación breve, no hacía falta porque creo que todos lo conocemos, le pasamos la voz a Enrique. Enrique, adelante. Gracias Manuel, gracias por tu generosa presentación. Buenas tardes oficialmente a todos. Cuando me llamó Aldo para proponerme conversar con ustedes, cosa que acepté con mucho gusto, me dijo que podía hablar de lo que yo quisiera, y yo siempre recuerdo cuando empiezo estas charlas el famoso cuento del concurso de locutores, ¿no? Es un cuento en donde a los locutores le dan un tema y tienen que prepararlo durante una semana y a la semana presentarse frente al micrófono y exponerlo en 5 minutos, digamos, ¿no? Y a este señor le había tocado el gusano de seda, así que se preparó para el gusano de seda, llega el momento del concurso, viene el jurado y le dice, bueno señor, su tema es el mamut. Dice, no, pero yo venía, no, mire señor, su tema es el mamut, empieza a correr el tiempo, ya está el reloj en el aire, así que póngase a ver el mamut. Entonces este señor empieza diciendo, bueno, qué sé yo, el mamut es un animal prehistórico, muy grande, muy parecido a un elefante, tiene unos colmillos muy largos, una trompa, y de la trompa le sale una especie de baba. Una baba muy parecida al gusano de seda. Y ahí arrancaba con el gusano de seda, que era lo único que sabía. Yo hago exactamente lo mismo, me lleven a donde me lleven, yo solo puedo hablar del gusano de seda. Así que preparé una pequeña presentación con la coyuntura, porque me imaginé que era la demanda, y tengo además como anexo algo de lo que estamos preparando, una pequeña síntesis de lo que queremos hacer, y lo que estamos haciendo, mejor dicho, desde Liberal, así que veo si combino las dos cosas y me da el tiempo. Voy a hacer una pequeña, voy a compartir una presentación, creo que es esta, supongo que se ve. Empiezo con una frase que Manuel mencionaba mi paso por el Banco Central, cuando empezó la crisis del 2018, rescaté esta frase de Mario Enrico Simonsen, que ustedes saben fue ministro de Economía de Brasil. Y Simonsen decía, miren, la inflación lastima, pero la falta de dólares mata. De manera tal de que a veces hay que bancarse ciertas cosas porque la falta de dólares mata. Y Argentina está en esa etapa, está en la etapa en que la falta de dólares mata. Así que yo voy a presentar, ahí está. Le voy a presentar 3 datos claves, a mi juicio, bastante obvios, pero que hace falta repasar. El primero es que el patrimonio neto del Banco Central, cuando uno le saca los vales de caja, pone los títulos públicos a valor de mercado,
calcula las reservas netas, porque le quita a las brutas lo que no le pertenece al Banco Central, y lo mide el tipo de cambio oficial. El patrimonio neto del Banco Central es más de 60.000 millones de dólares negativos. Cuando uno tiene un Banco Central así, es difícil tener una moneda y es difícil cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, se requiere, ha habido bancos centrales, inclusive el chileno, que estuvo muchos años con patrimonio negativo, no de esta magnitud, pero claro, en un contexto de un programa de confianza, de estabilidad política, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para que este balance no sea totalmente disruptivo, o mejor dicho, no sea más disruptivo de lo que es, habría que tener una serie de condiciones políticas y de programa que hoy Argentina no tiene. Así que tiene que convivir con un balance de Banco Central que es que de por sí hace muy difícil la vida macroeconómica de los argentinos. El segundo dato que es obvio y que está sobre la mesa es el déficit fiscal, ¿cierto? El déficit fiscal de Argentina solo puede ser financiado por el Banco Central al final del día, y entonces es importante fundamentalmente por esa razón, desde el punto de vista macro, ¿no? Es importante para otras cosas, además, pero sobre todo desde el punto de vista macro. Antes de los ajustes que anunció el ministro Massa, ese déficit supera en 600.000 millones de pesos la meta con el fondo. Es decir, que el ministro Massa se tiene que conseguir 600.000 millones de pesos o algo parecido a eso, porque ustedes saben que Argentina, entre la creatividad, la contabilidad creativa de la Argentina y la vista gorda del fondo, hacen que a lo mejor este número sea un poquito menor. Y finalmente el tipo de cambio real, que está 25% por debajo de fines del 2019, y una brecha que, digamos, hoy está un poquito más abajo, pero digamos que está en torno al 100%. Yo creo que estos son los tres datos que definen la coyuntura de corto plazo. El ministro ha puesto énfasis en el del medio y ha anunciado algunas cosas para el de arriba y está tratando de evitar arreglar el problema de abajo. O sea, y ahora voy a meterme en esa cuestión. Perdón, esperen que hice lío. ¿Qué es lo que se ha anunciado hasta acá? Y se anunció un ajuste fiscal vía reducción de los subsidios al consumo de energía y agua y un adelanto del impuesto a las ganancias, que neto de aumento de jubilados y gasto social y aumento del gasto social podría darse, hay una buena instrumentación, algo así como 350.000 millones de pesos en lo que queda del año, ¿no? Esto significa que, digamos, el ajuste es básicamente una reducción del ingreso disponible de la gente y de las empresas, ¿no? Esto vía impuestos, una reducción de subsidios equivale a un aumento de impuestos. Que está bien, está en el buen sentido, hay que terminar con los subsidios al consumo de energía que tiene Argentina. Argentina tiene un sistema de derroche injustificado normalmente y mucho más injustificado en esta situación, en donde entre el aumento de los precios por la invasión de Rusia a Ucrania y el problema del cambio climático hace que los precios de la energía sean muy diferentes a los precios, porque han subido los precios del equilibrio de la energía y Argentina necesita rearmar las señales de precio de ese mercado de una manera, de la forma más urgente posible. Dicho sea de paso, este subsidio no da las señales de precio adecuadas, porque, a ver, lo que hace es dar una parte de las señales de precio para la demanda, es decir, porque obviamente reduce el incentivo a consumir, pero no da ninguna señal para la oferta, porque estos precios no van a la oferta, sino que básicamente a reducir el déficit fiscal. O sea, tengan claro que hoy deberíamos tener además señales de precios a la oferta, al petróleo, al gas, a la generación eléctrica, a la distribución, etcétera, para recuperar un mercado energético que está totalmente distorsionado después de más de 20 años de desastre, ¿no? Después el ministro anunció 0 adelantos transitorios del Banco Central, que en realidad es un anuncio formal por dos razones. Primero, porque
el Banco Central ya está llegando al límite de lo que podía emitir como adelanto en la cuenta de adelantos transitorios por el acuerdo por el fondo y por la carta orgánica, con lo cual resignarse resignar ese adelanto es más o menos una trivialidad. Yo ayer en mi columna de Infobae hacía la broma diciendo, bueno, equivale a que yo renuncie a mi candidatura a la presidencia de la Nación, ¿no? Está todo muy lindo, pero bueno, la verdad que no sirve para nada. Ahora, de todas maneras, al final del día, como creo que lo dije al principio, es el Banco Central el que financia el déficit fiscal, porque si lo financia el mercado de deuda hoy está estacionado en instrumentos del Banco Central, en el IX o en instrumentos privados. Si algún inversor va a cancelar un plazo fijo para comprar un bono de la deuda, cuando cancela el plazo fijo, el banco correspondiente cancela una LELIQ, se emite la LELIQ, que se emiten los pesos correspondientes, el inversor se hace de los pesos y compra el instrumento público, lo cual al final del día siempre es el Banco Central en este contexto el que financia el déficit fiscal, y dependiendo de cuánto esté el ICE, si cuánto vuelva a colocar el IX, estamos en un ritmo de inflación entre el 90 y el 100%, ¿no? Es decir, puedes tener un poco más y a lo mejor eso te lleva un poquito menos de inflación, pero estamos más o menos ahí. Y después anunció una cosa media complicada por ahora, porque anunció un acuerdo con exportadores para que le adelanten exportaciones. O sea, un adelanto de exportaciones no implica mayor oferta de dólares, implica un cambio en el tiempo, ¿no es cierto? Cosa que se puede hacer con el petróleo, se puede hacer con la minería, porque son dos sectores altamente concentrados, o sea, 6 petroleras, 3 mineras o 4 mineras y 8 petroleras, es lo mismo. Se puede hacer con la pesca, que lo acaban de anunciar también, o creo que hubo una reunión. Pero la verdad que el problema más serio es con el agro, porque el productor agropecuario agrícola, básicamente el que tiene hoy soja, está sentado en un activo que es dólar, que es su soja. Entonces el Banco Central, el gobierno está pidiendo a ese señor que venda ese activo hoy a, digamos, 90 pesos, o sea, los 140 menos las retenciones, y recompre ese activo a 300 pesos. O sea, le pone un gigantesco impuesto a la exportación. Entonces, es tan gigantesco el impuesto a la exportación que imaginarse un premio que convenza al productor de salir de este portafolio, perdone la exageración, salir de este portafolio y quedarse en pesos atados al dólar o lo que fuere, bueno, hay que inventar un premio, hay que ser muy imaginativo para inventar un premio que sea lo suficientemente, que compense lo suficiente. Y por otro lado, si el premio es lo que se anunció hasta ahora, que era que se puede liquidar 30% en el mercado del MEP, digamos, mejor dicho, se puede liquidar al Banco Central al precio MEP, o sea, para que el Banco Central se quede consiga las reservas, la verdad que es perder reservas, porque las reservas que el Banco Central iba a comprar de todas maneras, va a terminar comprando menos porque hay 30% que el productor se los va a comprar al Banco Central a dólares MEP. Por lo cual no se entiende muy bien este sistema, supongo que lo aclararán a lo largo del tiempo. Por ahora, todo lo que se ha anunciado es algo transitorio, porque cualquier adelanto es adelanto y no es oferta genuina. Hay un tema con los organismos internacionales multilaterales que puede ser que mejore un poquito, algún préstamo. Los préstamos en el momento hay que devolverlos, pero bueno, por ahí pasa la cosa. Pero el problema sigue siendo la brecha. ¿Por qué el problema sigue siendo la brecha? Porque lo que tenemos es falta de dólares que mata, digamos. Y otra vez, una brecha de esta magnitud es un gigantesco impuesto a la exportación y un gigantesco subsidio a la importación. No hay forma con esta brecha de evitar que el Banco Central
de lograr que el Banco Central gane reservas de manera consistente, digamos, ¿no? Es decir, porque, otra vez, si del 100 bajo la brecha a 80, ¿en qué cambia? Sigue siendo un gigantesco impuesto a la exportación y un gigantesco subsidio a la importación. Entonces, lo único que tiene el gobierno es para contra la importación es seguir poniendo restricciones, etcétera, etcétera, restricciones que obviamente afectan el nivel de actividad y afectan la tasa de inflación, y por otro lado, buscar todos estos premios, incentivos a la exportación, que son, otra vez, transitorios. Además, una vez que uno empieza a meterse en estos premios, el que le sigue dice, bueno, pero entonces que sigue, a mí también me toca, y está la cola del Banco Central en 2 filas, ¿no? Hay una fila para sacar número para pedir el premio a la exportación y otra fila para sacar número para pedir el subsidio a la importación. Y ahí están, en medio de esa discusión. Y ahora, achicar la brecha en serio requiere, además del programa fiscal, un fenomenal apretón monetario, una suba más fuerte todavía de la tasa de interés y un salto cambiario. Ninguna de estas 3 cosas está disponible hoy. De tal de que, bueno, el tipo de cambio libre puede estabilizarse un par de meses, de la misma manera que se estabilizó cuando llegó a 200. ¿Por qué? Y bueno, porque está caro, porque subió la tasa en pesos, y entonces, bueno, dice, bueno, che, ya 300 es mucho, me da la tasa, por un rato puedo aguantar, y si digamos, devalúa al ritmo del invento, 5 o 6% mensual, baja por un par de meses la brecha porque sube el tipo de cambio oficial y queda fijo el tipo de cambio libre, digamos. Pero la verdad es que, otra vez, achicar la brecha al 80% parece ser insuficiente. Y ahora entramos en la típica trampa 22, porque esto se achica con un salto cambiario. Ahora, el salto cambiario en este contexto político y de reservas puede abrir la puerta a una peligrosa aceleración de la inflación, aunque haya muchos precios que están ya fijados a costo de reposición y algunos ya ponen el dólar, digamos, el precio del dólar más alto, etc. Lo cierto es que no son todos los precios, y una cosa es lo que vos especulás y ponés en el mercado, y otra cosa muy distinta es cuando lo haces. Entonces, estamos en la típica trampa 22, sin salto no se cierra la brecha, y con salto se corre el riesgo que la inflación se acelere. Y otra vez, vamos a este esquema de devaluaciones sectoriales, y la verdad es que es difícil imaginarse en un esquema de devaluaciones sectoriales que estas cosas mejoren mucho. Pero bueno, otra vez, eso es lo que hay disponible hoy. Yo creo que los próximos pasos, que ignoro todavía por qué no se han tomado, o sea, no es que esté a favor o en contra, pero digamos, cuando no tenés nada, cada dólar que se va es importante, y el dólar turista y el dólar ahorro son 2 dólares que están siendo subsidiados, o sea, que tienen que estar subsidiando el turismo, perdón, el consumo con tarjeta en el exterior, puede no ser turismo, y está entregando dólares de ahorro, por más que sea un número relativamente más bajo que en el pasado, a un precio que obviamente no tiene sentido. Entonces, estamos en un problema serio vinculado con el hecho de que el tema fiscal puede llegar a arreglarse. La propia forma de arreglar el tema fiscal va a desacelerar el nivel de actividad, porque otra vez hay una reducción del ingreso disponible, la desaceleración del nivel de actividad puede frenar el tipo de cambio libre, combinado con la tasa de interés, inclusive puede hacerlo bajar un poquito, pero el problema es que esto no aumenta la oferta de dólares oficiales. Y la oferta de dólares en el mercado oficial a este precio parece bastante difícil, ¿no? para ponerlo suave. Bueno, en conclusión, entonces, corremos el riesgo de entrar en un contexto de que el ajuste cambiario gradual no sirva y haya que hacer un salto, que ese salto sea una devaluación que no sea percibida como la última, y entonces estemos solamente ganando tiempo, y cada vez un tiempo cada vez menor.
Y ese es un riesgo, y me parece que es el riesgo más importante, porque en este contexto va a ser muy difícil. Y bueno, y después hay una ingeniería política detrás, de manera que podríamos llegar a cierta normalización para llegar a las elecciones, con ajuste fiscal, con suba de tasas, con devaluaciones que vayan ganando cada vez menos tiempo, o con algún salto que permita armar esto. Pero lo cierto es que parece difícil, insisto, que con esto alcance, ¿no? Es decir, yo siempre digo, la dinámica nunca es lineal, nunca se puede hacer proyecciones lineales de una economía, o sea, siempre hay medidas que se van tomando y van cambiando el horizonte. Lo que sí es que con esto que hay anunciado hasta hoy, no va a alcanzar. Si va a venir más, entre comillas lo digo, más ortodoxia en términos de un salto cambiario, en términos de más tasa de interés, en términos de más ajuste, si va a venir un contexto de evaluaciones sucesivas porque no se quiere ganar tiempo y hacemos de asaltitos y a cositas, va a depender mucho de la ingeniería política que hay detrás de todo esto, y va a depender mucho de, bueno, si este esquema, bueno, de cuánto está dispuesto el gobierno a hacer más, ¿cómo decirlo?, más, a ser más consistente con su política económica, digamos, ¿no? Es decir, por ahora le puso énfasis a lo que es más fácil, paradójicamente, que es el ajuste fiscal, por el lado de los ingresos siempre, y todavía no enfrentó en serio el dilema de la falta de dólares, ¿no? Y ese dilema es difícil de enfrentar, lo reconozco, en un contexto como el actual. Bueno, yo creo que tengo hasta acá. Quería avanzar un poquito, pero sí, quería avanzar un poquito con el plan integral. Si me tengo tiempo, Manuel, no sé cómo estamos. Tenés tiempo, Enrique. Bien, perfecto. Entonces, voy a contarles un poquito el gusano de seda que estamos preparando en el IRAL. Es una pequeña síntesis, es un cuadro sinóptico, simplemente porque no me da tiempo para avanzar mucho más. Nosotros estamos trabajando en un programa integral que tiene dos condiciones. Una condición prioritaria, que es recuperar la macroeconomía. Sin macroeconomía es imposible avanzar en nada, y esa macroeconomía incluye el equilibrio fiscal, por supuesto, incluye un nuevo esquema monetario y cambiario, porque, bueno, porque con este balance del Banco Central hay que pensar un nuevo esquema monetario y cambiario, inseparable del equilibrio fiscal en serio, ¿no? Es decir, no hay ninguna política monetaria y cambiaria creíble sin equilibrio fiscal, o mejor dicho, sin superávit fiscal. Porque cualquier cosa que se diga distinto no sirve, ¿no? Ahora, ese equilibrio fiscal incluye, obviamente, el menor peso del gasto público, con reformas y prioridades del gasto, menor presión tributaria, pero ojo que hay que ir con pie de plomo, porque el equilibrio fiscal es la condición fundamental, y requiere algunos acuerdos fiscales con las provincias, que no es algo sencillo de armar, porque como ustedes saben, hay un grupo de provincias que son las perdedoras en todo este esquema, y hay un grupo de provincias que son las, entre comillas, ganadoras, y como todo esto requiere acuerdos que pasan por un Congreso que tiene la distorsión de que todas las provincias tienen el mismo peso en el Senado, ahí se hace bien complicado todo el acuerdo. Y después incluye dos reformas estructurales de fondo, una del sector público, estrictamente, y otra que llamamos del sector privado, porque en realidad es la interacción entre el sector público y el sector privado. Ahora hay un problema, les dije, porque como la prioridad es el equilibrio fiscal, tenemos un problema, porque simultáneamente tenemos que bajar el gasto, bajar los impuestos, y lograr el equilibrio fiscal y bajar la tasa de inflación. Con cada sector con que nos reunimos, nosotros nos hemos reunido con todo el mundo y seguimos reuniéndonos, claro, cada sector se sienta y te cuenta una historia que es verdadera para el sector, ¿no es cierto? Dice, bueno, mirá, si me bajan los impuestos, yo en tanto tiempo
subo la producción, subo el empleo, invierto, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y está bien. Ahora, cuando uno hace el equilibrio general y suma todos los sectores, la recaudación impositiva da cero, la cantidad de empleo que se genera equivale a 3 Argentinas, y la cantidad de inversión equivale a, no sé, a lo que invierte, no sé, China en un año. O sea, sectorialmente está fenómeno. Cuando haces el equilibrio general te cuesta. Entonces, lo que hemos pensado es que al principio, por lo menos, vamos a necesitar lo que nosotros llamamos las balas de plata para cada sector, ¿no? Y para cada sector lo que le podemos dar. A los exportadores, lo primero que le tenemos que dar es un tipo de cambio real y terminar con esta brecha. O sea, fíjense ustedes que si la brecha fuera hoy, exagero, 0, pero olvidémonos del 0, del 20%, estamos bajando los impuestos a la exportación de 100 a 20, digamos, ¿no? O mejor dicho, en el caso del agro, de 130 a 30, una cosa por el estilo. Además hay todo el tema de la devolución de impuestos en frontera, por un cambio en el diseño de los impuestos que estamos pensando. Hay algunos cambios parciales en impuestos provinciales y municipales, y por supuesto establecer reglas de largo plazo en la estabilidad fiscal. Y acá vuelvo al principio. No hay forma de tener reglas de largo plazo, de defender los derechos de propiedad, etcétera, si uno no tiene equilibrio fiscal sustentable. Porque está engañándose, estamos haciendo trampa en el solitario, porque el día que no se pueden pagar los salarios, nadie va a decir, no, pero el gobernador no va a decir, no, pero yo tengo un acuerdo de regalías estable con los petroleros. El día que no puede pagar los salarios, le pone impuesto de emergencia a los petroleros y sigue viaje, digamos, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene para la producción, pero eso es otra cosa. A los sectores intensivos de capital, lo primero que hay que hacer es darle, la gran ventaja es la baja del riesgo país, ¿no? Que el costo del crédito, el costo de financiarse, el costo de convencer a alguien que ponga fondos en Argentina, no se calcule a 20% por encima de la tasa libre de riesgo, sino se calcula una tasa razonable, ¿no? Hay cambios fiscales en el tratamiento de las inversiones, y algo que voy a decir rápidamente antes que me pregunten, que es un mercado de capitales que reconozca la bimonetariedad de Argentina, ¿no? Es decir, una forma de entender que hoy el mercado de capitales argentino en pesos no existe, y que hay que buscar la manera, mientras crece el mercado de capitales en pesos, de que haya un mercado de capitales. Después veremos. Para los intensivos sin trabajo, estamos trabajando en una baja de los impuestos y sobre todo una reducción de la incertidumbre de los costos de las contingencias, que no es pasarle el costo al Estado, porque eso es otra vez otra trampa, sino que se encontrará una forma de que con algún seguro razonable, con algún costo razonable fijo, desaparezcan las contingencias que hoy, se minimicen las contingencias que hoy se tienen para tener un empleo. Y por supuesto una gran simplificación de la administración tributaria, que es donde hay un trabajo muy importante haciéndose. Y para lo que llamamos la gente, porque en el fondo todo es gente, ¿no es cierto? Pero para lo que llamamos la gente acá, lo principal es la drástica baja del impuesto inflacionario. Es decir, el impuesto más perverso que se está pagando en la Argentina es la inflación, y esa sola baja, si es drástica y es fuerte, debería ayudar, más allá de que obviamente está todo el tema de los planes sociales, que hay que atarlos a capacitación, con incentivos al empleo, hacerlos temporarios, sabiendo que hay un conjunto de gente que ya no va a pasar por el filtro de la capacitación. Hay que ser franco y sincero en esta historia. Y rápidamente voy a las otras las 3, 4 reformas que nos faltan. Estamos trabajando en la reforma del Estado, obviamente, que es básicamente todo lo que implica el Estado, la administración central, las empresas públicas, los fondos fiduciarios, los regímenes laborales y todo lo que hay detrás, ¿no? Ustedes saben que, bueno, Manuel lo puede contar mejor que yo, pero hoy en el Estado Nacional hay que eliminar funciones para eliminar empleo, hay mucha superposición, hay un desastre, pero en las provincias es peor, porque en algunas provincias, el caso de la provincia de Buenos Aires, hay estabilidad del empleo público, haga lo que haga, digamos, por lo cual hay que trabajar en serio. Estamos poniendo ahí una lupa importante en la provincia de Buenos Aires, como digo yo, con 2 tipos de programas.
hay un programa si el signo del triunfo en la provincia de Buenos Aires se parece al signo del triunfo en la Nación, que es un programa muy ofensivo en términos de agresión en el buen sentido de la palabra, y hay un programa defensivo si hay que lidiar con una provincia opositora, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires es un problemón, digamos, ¿no? Hay una reforma previsional, la de corto plazo es para la macro, pero la verdad que lo importante es la de largo plazo, porque el sistema está quebrado y hay que hacerlo viable, ¿no? Y hay todo un trabajo de infraestructura y transporte. Yo a veces me río por no llorar, digo, porque cuando la política argentina se llena, bueno, declama de que hay que, de los famosos 100.000 millones de dólares de exportaciones, etcétera, en cantidades, porque no es esto de los precios de este año, con la infraestructura y el transporte que tenemos hoy, no hay forma de llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones en cantidades, ¿no? Tenemos problemas con la hidrovía, tenemos problemas con las rutas, tenemos problemas con los ferrocarriles, con los transportes de carga, tenemos problemas con los puertos, tenemos problemas con todo, ¿no? Hay que reformar todo el tema del transporte de pasajeros. Los gobernadores del interior, bueno, los gobernadores se quejan de los subsidios a los colectivos y del problema del transporte de colectivos en el AMBA, pero se olvidan del problema de los ferrocarriles. El subsidio de los ferrocarriles es todavía más grande, el sobreempleo de ferrocarriles es enorme, en fin, hay mucho trabajo por hacer ahí. Y después hay que elegir obras prioritarias, es decir, Argentina en los últimos años ha elegido sus obras de infraestructura en función de quién las financiaba, independientemente si eran obras prioritarias o no prioritarias, y ahí hay un trabajo importante que hacer, y hay un trabajo importante en la infraestructura de energía. El famoso gasoducto es un pedacito de toda esta historia. Y por último, y con esto termino, están los cambios en la interacción pública y privada. Hay que, como dice Carlos, desobstruir la actividad privada. Hay toda una necesidad de reconstruir el mercado. Hay cosas en la Argentina que son cosas son perogrulladas, digamos, y que no podríamos estar diciendo. Yo doy siempre el mismo ejemplo. Dice que no hay que cambiar de chiste sino de auditorio, así que bánquensela. Cuando uno va a tomar una clase de tenis o de golf, el profesor o la profesora da por sentado que uno sabe caminar, correr, ¿no? Y que puede agarrar una raqueta o que puede agarrar un palo de golf, ¿no? No te enseña a correr o a caminar. Te dice, bueno, tenés que dar paso más corto, tenés que dar paso más largo, no te tenés que quedar quieto, tenés que correr para el costado, pero supone que ya sabés caminar y correr, ¿no? Bueno, en la Argentina estamos discutiendo cosas que implican que en la analogía, como discutir si hay que aprender a caminar, digamos. Estamos discutiendo derecho de propiedad, estamos discutiendo reglas de juego, estamos discutiendo el sistema de precios, ¿no? Hay que reconstruir un mercado, estamos discutiendo transparencia y defensa para el consumidor, las relaciones laborales, la inserción internacional, y por último hay 3 o 4 temas específicos que son urgentes, además de importantes. Uno, obviamente, es el energético, que no es solamente la reducción de subsidios. Hay que crear el mercado de la energía de nuevo. Tenemos una gran ventaja, que tenemos excedente de gas, y entonces si lo explotamos bien vamos a ir a un precio muy razonable para el gas. Tenemos una gran desventaja, que el cambio climático ha hecho que lo que podíamos explotar en 200 años, lo tengamos que explotar en 30, y que gran parte de nuestra riqueza petrolera y gasífera quede abajo de la tierra y ya no se pueda sacar. Esta inserción internacional que está acá ya es más específica, tiene que ver con el Mercosur y lo que hacemos con el Mercosur en algunos sectores, y por supuesto la gestión del desarrollo del siglo XXI, que incluye los problemas de innovación, de ciencia y tecnología, donde Argentina tiene algunas instituciones públicas muy buenas, el INTA es una de ellas, por ejemplo, pero que están con muy poca interacción con el sector privado, o que no tienen la interacción suficiente con el sector privado que deberían tener. Bueno, básicamente es esto lo que les quería contar. Yo voy a parar acá, y así charlamos un rato si podemos. Ahí está. Bueno, yo que tengo a Aldo Abraham, que es quien tenía que coordinar esta reunión, pero ya estamos. Bueno, gracias Enrique, muy claro, muy importante tu diagnóstico, y
las perspectivas que tiene la proyección hacia adelante del trabajo que están haciendo ustedes. El equipo de Carlos Melconian y Enrique Seuach tiene una altísima probabilidad de ser el equipo de gobierno a partir de las elecciones del año que viene. Así que tomémonos muy en serio esto. Se abre el espacio para preguntas. Levante la mano o ponga la manito automática. Ricardo Camandone primero, después Alfredo Martín, después Alicia Caballero. Desbloqueate, Ricardo. Bueno, primero agradecerte por la presentación, Enrique, que ha sido muy buena. En cuanto a la estabilización monetaria, ¿qué están pensando? ¿Cómo, si se puede, claro, decir esto, yo sé que en pocos minutos es un desafío importante, pero si algo se puede resumir? Mira, a ver, te puedo decir lo que no estamos pensando, que a lo mejor puedo empezar por ahí, que es más fácil, digamos, ¿no? Es decir, a ver, primero, obviamente no estamos pensando en la dolarización, porque con este balance del Banco Central resulta bastante poco práctico, y porque además creemos que todavía tenemos alguna chance de recuperar el peso. Después veremos, falta mucho, se falta un año y medio. Es decir, yo no me atrevo a hablar de ciertos temas, no solamente porque bueno, son demasiado delicados para andar hablándolos ahora, en público, y segundo, porque este año y medio puede cambiar, o sea, no quiero que después me digan que cambie de opinión, sino simplemente porque el deterioro de la realidad te puede llevar a otras cosas. Segundo, por supuesto no estamos pensando, con perdón de la palabra, como hay damas presentes, uso otra palabra, en este mamarracho que es el sistema cambiario de Argentina de hoy, es una cosa inviable, esto que han armado. Yo cuando estaba en el Banco Central usaba de autocrítica, usaba la figura de los 3 chiflados promedio, ¿no? Que van poniendo caños alrededor con regulaciones y finalmente se quedan encerrados dentro de los caños. No es un viejazo, pero ustedes me entienden la figura. Y esto ha sido peor todavía, porque son los 3 chiflados promedio y sin agua, con lo cual este mamarrocho no puede subsistir. Es probable que ni siquiera tiene alguna probabilidad de no subsistir aún antes del cambio de mando electoral, pero si subsistiera, lo primero que hay que hacer es eliminar toda esta historia, ir a un mercado como corresponde. Y el mercado monetario tiene la complicación de que vos tenés hoy, otra vez en el pasivo del Banco Central, un monto de deuda que si tenés un programa consistente, la propia demanda de dinero te puede llevar a ir bajándolo, como de hecho, insisto, pasó en Chile, pasó en otros países, pero bueno, vamos a ver lo que nos deja esto, ¿no? Por eso te digo, las condiciones iniciales para un programa monetario y cambiario son clave, y por ahora no la tenemos. Entonces estamos consolidando un conjunto de ideas, algunas no las podemos decir, pero obviamente está claro que hay que respetar los contratos, pero respetar los contratos implica tener un programa lo suficientemente potente como para que ese respeto a los contratos te genere una demanda de pesos lo suficientemente importante como para ir aliviando ese balance. Ahora, estamos insisto, con un balance del Banco Central inédito para Argentina. Aún en los peores momentos es un balance del Banco Central un poquito mejor que este. Muchas gracias. Alfredo. Bueno, Enrique, yo estaba viendo el tema de las LELIQs. Yo creo que es un problema sumamente complicado porque cuando la tasa de interés se vuelva positiva, el tema de las LELIQ se va a volver explosivo, porque ya con el tremendo stock que hay, al no haber licuación de las LELIQ con la inflación, si vos tenés tasa positiva vas a tener un problema muy grave. Me gustaría saber si tenés alguna explicación, alguna idea, cómo manejar este asunto, que para mí es una de las cosas más graves que hay en este momento en la economía. Bueno, a ver, es cierto que cuando te aumenta la tasa de interés, te aumenta el déficit, el gasto fiscal, y eso es un problema que te obliga a emitir de nuevo, etc. Ahora, vos tenés que mirar el balance del Banco Central,
no contra la tasa de inflación, sino contra la tasa de devaluación. Y siempre hay una devaluación que te licúa las LELIQs. Ahora, por supuesto, estoy bromeando y estoy exagerando, pero, está bien. pero bueno, digamos, siempre hay un número que te ayuda, digamos, ¿no? Ahora, hablando seriamente, es cierto el problema que vos marcas. Ahora, mientras haya cepo, esto es un tema de nominalidad, ¿no? Porque los plazos fijos van a estar ahí, los depósitos van a estar ahí y las LELIQ van a estar ahí. No hay otro lugar donde puedan ir. Solo pueden ir a los precios, digamos, ¿no? Pero en términos de depósitos y de LELIQs, son, digamos, uno contraparte del otro. Mientras haya cepo, los plazos fijos se van renovando y las LELIQ se van renovando a nominalidades cada vez más graves. Por eso mi preocupación por el balance del Banco Central. Pero no es el caso ni de las LEBACs de la gestión anterior, al que tenían acceso particulares y no había cepo, por lo tanto, eso era pérdida de reserva, ya no hay más reserva para perder, ni es el caso de un contexto en donde no hay, digamos, donde hay corrida bancaria, ¿no? Corrida bancaria no puede haber, insisto, porque hay cepo, lo que hay es precios y esa nominalidad. Ese es un problema, ciertamente, y por eso te digo, dependerá de cómo manejen esa nominalidad. Es decir, cuanto más rápido hagas el saldo cambiario, menos tasa de interés necesitas, porque el salto te permite ganar esa tasa. Cuanto más lento hagas todo este calvario de la devaluación, y sí, la tasa de interés te va a jugar cada vez más fuerte. Te perdí. Alicia Caballero. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo saludo a todos los amigos que hace un montón que no veo por la pandemia. Bueno, muy bueno, Enrique. A ver, habida cuenta del peso que tiene todo lo que es previsional y gasto social dentro de lo que es gasto público, ¿de qué manera, o sea, efectiva logran como reducir eso sin que haya un estallido? Porque bueno, todos sabemos que una cosa es desde el peronismo y otra cosa es desde el no peronismo, ¿no? Desde el punto de vista del control social. Me gustaría entender, porque todos sabemos que, bueno, que hay que crear trabajo, lo que pasa es que tenés ahí cosas intertemporales que no van todas en la misma, o sea, atraer la inversión para crear trabajo va a una velocidad. Ahora, la reducción de gasto o de alguna manera, licuación de las jubilaciones tiene otro impacto. Me gustaría entender un poco desde la cocina eso, ¿qué piensan? Buenísimo, Larissa, ¿qué tal? Tanto tiempo. Te saludo bien. Bueno, a ver, primero, no te olvides que, digamos, los 3 puntos de déficit fiscal, para redondear, hoy están representados por los subsidios económicos. Básicamente tarifas, básicamente electricidad, agua y transporte, digamos, ¿no? O sea que ahí tenés un margen de maniobra, no sabemos cuánto va a lograr acá este esquema, creo que va a ser poco, y cuánto se puede hacer, pero claramente ahí tenemos armado un esquema para esos 3. A ver, déjame dar marcha atrás un minuto. El kirchnerismo llevó el gasto público, lo subió, en número redondo, voy a hablar, nacional, 14 puntos del PBI, más o menos, ¿no? 3 puntos en jubilaciones, 3 puntos en gasto social, 3 puntos son los subsidios económicos, y otros 3 puntitos son las provincias, digamos. Y me estoy olvidando, como estoy redondeando, debe ser 12, 14, están por ahí. Los 3 puntos económicos es lo más fácil, entre comillas, lo más fácil, y estamos en ese camino, y ya, digamos, creo que se está ya quedando claro que esos 3 puntos van a estar ahí. Si no son muy, digamos, si este gobierno no alcanza a hacerlo del todo, se completará después. El caso jubilatorio también, a ver, hay una parte que lo está licuando este gobierno. No sabemos cuánto va a licuar finalmente y cuánto nos va a dejar licuado. Hay un pedacito de coyuntura
que es licuación en el cambio de la fórmula, digamos, la fórmula de ajuste jubilatorio es inviable, digamos. Argentina tiene que ir a una fórmula normal, que es indexar con la inflación pasada, como cualquier cosa, y ajustar a final del año, o sea, un desfasaje, digamos. No hay mucho misterio ahí, no hay mucho milagro para hacer. Hay sí algunas cosas para hacer cuando eliminás algunas prebendas que están hoy dando vuelta por ahí y que hasta legalmente se podrían sacar. Digamos, estamos discutiendo eso con los jueces correspondientes. Pero ahí tenés un puntito más, un poquito más mirá, déjamelo poner otra vez. Yo llamo a nuestro modelo de baja de gasto un modelo de rapiña. Es decir, no hay nada que te da los 4 puntos de PBI que necesitas o los 5. Es un poco de tarifa, un poco en subsidios económicos, un poquito en jubilaciones, en cambio de fórmula te da 0,2, 0,3% de PBI, un poquito la reforma del estado de gasto que en el corto plazo te da poco, pero hay algunas cosas que ya puedes hacer, un poquito la eliminación de la superposición de funciones entre nación, provincia, municipio, la triplicación de programas, ¿okay? Toda una serie de cuestiones ahí que son muy fuertes y que no van en contra del receptor del programa, sino que van en la forma en que se están administrando esos programas y todo lo que tienen alrededor, ¿no? Y después hay toda una negociación con las provincias que es un problemón, porque como ustedes saben, hay provincias que que aportan más de lo que reciben, y hay provincias que viven de la coparticipación federal, y este mecanismo que ha, con todo respeto lo digo, que ha entronizado a la Corte en su fallo, de que las leyes convenios son por unanimidad, te llevan a necesitar un acuerdo importante. Pero bueno, ahí como hay deudas del Estado Nacional, deudas de las provincias con el Estado Nacional, hay subsidios cruzados que van y vienen, está el tema energético, es decir, hay un montón de cosas que podés poner en una mesa de negociación, para llamarlo de alguna manera, y pelearla. Dos datos que a mí me parecen importantes que les quiero sumar. Como saben, y es público y notorio, Carlos se ha reunido con casi... O sea, yo no voy a todas las reuniones, algunas va Carlos con la presidenta de la Fundación Mediterránea, algunas vamos todos. Carlos se ha reunido con gran parte de los gobernadores, donde la Fundación Mediterránea tiene alguna delegación, digamos, en Misiones, en Salta, bueno, en Córdoba, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro, bueno, hay alguna que me estoy olvidando ahora, Entre Ríos, y alguna otra que me estoy olvidando. Nos hemos reunido con todos los candidatos de la política que hoy suenan, qué sé yo, no sabemos quién será candidato y cómo será, pero con todos los precandidatos, si querés. Y nos hemos reunido con mucha gente de la política, con sindicalistas, otra vez con jueces, obviamente con los abogados que nos ayudan a diseñar estas cosas que terminan en alguna ley o en alguna resolución. Yo te diría que hoy hay el suficiente, primero, en algunos hay un gran convencimiento de que estas reformas hay que encararlas, que ya no hay margen para parches y cosas que no te sirven, que te duran muy poquito, y en otros hay tal nivel de espanto y de susto que también están dispuestos a ciertas cosas que posiblemente no hubieran estado dispuestos en otro esquema. Te doy el ejemplo de la reforma laboral, perdón, de los cambios en las relaciones laborales, ¿no? Hoy la mitad de la población económica, la mitad de la gente que está trabajando en Argentina está en el mercado informal. Ya hizo la reforma laboral, ya está hecha, digamos, ¿no? De la peor manera posible, porque se hizo, es decir, pese a que yo soy obviamente pro mercado, cuando estas cosas las hace el mercado sin un marco razonable, bueno, hace las cosas como puede. La gran parte de la reforma laboral está hecha. Ahora tenés que decir, bueno, muchachos, sentémonos y hagamos la vida. Si no, de la mitad vamos a pasar a 3/4 y después vamos a pasar al año, ¿no? Al total. Una parte de la reforma tributaria también está hecha, que es la autopromoción, la evasión o la búsqueda de alguna prebenda o alguna cosita, y la vas haciendo, las saladas de este mundo, viejo, para ponerlo total. Entonces, yo digo, coincido que cuando vos lo mirás, así yo, a algunos de ustedes les he contado que hace muchos años Broda y De Pablo eran socios,
y Juan Carlos y Miguel Ángel escribieron un trabajo que ahora ya ni me acuerdo, pero originalmente hablaba sobre la decadencia argentina, te imaginaste. Y contaba Juan Carlos que cuando terminaron de escribirlo, les había agarrado tanta angustia que salieron a caminar, a dar una vuelta, a olvidarse, a despejarse, digamos, ¿no? A mí me agarra angustia cada media hora, ¿no? Es decir, cuando miro las cosas que estamos mirando. Pero bueno, digamos, estamos en eso y dependerá de la política. O sea, nosotros estamos armando un programa con la idea de que una coalición política, el sistema que tiene Argentina, de tener una coalición que se junta para ganar elecciones y no tiene el esquema parlamentario de Europa, en donde te tenés que juntar para tener un programa, además, porque si no te lo vota el Congreso, el Parlamento. Y ya pasamos por esa experiencia, pasó el gobierno del presidente Macri, y de hecho pasó este gobierno, en una forma todavía peor, pero bueno, pasó este gobierno también. Entonces, si vos no tenés un programa, por lo menos para tener los lineamientos básicos sobre la mesa y discutidos y acordados mínimamente antes de plantear, o sea, y esto es mío, no metan a nadie más en esta historia. Yo creo que si la elección no es a la vez un referéndum en torno a un programa, no sirve. Pero es una cuestión muy personal. Pero digo, independientemente de mis cuestiones personales, esto es un acuerdo, un programa para ponerse en la mesa. Te gusta, no te gusta, no te gusta, y si no te gusta, bueno, mala suerte. Digamos. Nosotros hacemos lo que podemos. ¿Alguno otro tiene preguntas o comentarios? Yo te voy a hacer uno, Enrique. A fines del año pasado se firmó un acuerdo con las provincias denominado consenso fiscal, que tenía dos cláusulas. Una que permitía a las provincias incrementar sus impuestos propios contra un congelamiento eventual de los impuestos de la coparticipación. El otro le ponía un tope para el aumento del gasto. En vez de hablar de reducción del gasto, dice ese acuerdo que las provincias podrán aumentar su gasto en una proporción igual a la del crecimiento del Producto Bruto Provincial, en términos reales. Está en el Congreso la ley nacional que le da vigencia a este convenio. Esta semana la va a tratar en el recinto del Senado con una opinión favorable de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Se supone que irá a diputados la semana que viene. Es un tema complicado esto porque genera una posición que después es más difícil de revertir. Tanto el oficialismo como la oposición, salvo 3 provincias, han dado el voto positivo. Yo creo que tenemos que hacer algo en este sentido. Ustedes tienen una voz muy escuchada para evitar que esto suceda. Está muy bien, lo tenemos en cuenta y hemos hecho nuestros comentarios a la política correspondiente, pero me das pie para una cosa muy importante que no la dije, pero creo que es clave, porque acá, y yo me incluyo, porque yo soy fervientemente institucionalista, yo creo en las instituciones, y creo que Argentina, por distintas razones digamos, que sería largo explicar, y además no sé si yo puedo explicarlas todas, ha destruido las dos instituciones básicas que necesita la Argentina, que es el presupuesto y el Banco Central, ¿no? Es decir, son dos instituciones que definen todo, porque el presupuesto define cómo se asignan, se autorizan a gastar ciertos recursos, que se supone que va al Congreso, en donde los diputados, los senadores dicen, bueno, quiero subir acá, quiero bajar acá, ¿no? Bueno, esa institución no existe, ha desaparecido en Argentina. De hecho, se han inventado, para eludirla, un montón de cosas, fondos fiduciarios, fondos específicos, asignaciones específicas, un montón de cosas que estamos punteando una por una. Y la otra, obviamente, el Banco Central, ¿cierto? Ahora, Argentina tuvo una carta orgánica del Banco Central que le daba independencia, que limitaba el financiamiento, que le daba independencia a las autoridades, etcétera, etcétera. Y tuvo, como vos marcás muy bien, pactos fiscales que, mucho mejores que este que está en el Congreso, inclusive el último que hizo el gobierno de Macri, que con Duhovne y Galeani, que bajaba ingresos brutos, que le ponía un límite al gasto,
Y cada vez que en la política argentina se enfrentó a una restricción, lo que hizo fue derogar las restricciones, ¿no? O sea, cuando vino el problema fiscal, dijo, no, vamos, postergamos el pacto fiscal o lo derogamos. O esta ley de ahora, que en realidad está hecha porque, como los gobernadores tienen miedo que Massa les recorte las transferencias y ellos tengan límites sobre los impuestos, y bueno, está bien, no hay ningún problema, pero yo subo los impuestos y lo compenso con eso. Por eso salió ahora del Senado. Si no, ni siquiera hubiera seguido ahí. Y con la Carta Orgánica del Banco Central, bueno, yo he sido testigo en mi propia designación, digamos, ¿no? Sí, se juntaron 5 personas una mañana y echaron al al director al cual yo reemplacé, digamos, ¿no? En una mañana. Porque ni siquiera, o sea, cambiaron la ley porque ahora ni siquiera hace falta el acuerdo del Senado, ahora hace falta que se reúna, creo que es el presidente de la Cámara de Presupuestos, perdón, el presidente de la Comisión de Presupuestos de una Cámara y el presidente de la Comisión de Presupuestos de la otra, y 2 más, no sé cómo se funciona esa comisión, y te echan, digamos. Y yo estuve en un Banco Central en donde ni el presidente estuvo designado por el Senado. Estábamos todos en comisión, digamos, ¿no? Y así, digamos, en 3 generaciones. O sea, las instituciones son bárbaras, pero las personas importan, digamos. Acá tenemos un problema que va más allá de las instituciones. De la misma manera, como les decía antes, que si no tenemos un presupuesto equilibrado sustentable, no hay forma de hacer política monetaria. Voy a decir, bueno, el Banco Central tiene que ser independiente, no tiene que financiar la emisión. Tenés un déficit fiscal y no podés pagar los sueldos. ¿Qué le vas a decir a la gente? No, che, no te voy a pagar el sueldo porque el Banco Central no me puede dar la plata. Van a llamás al Congreso, reformás la Carta Orgánica y le das la plata. O sea, necesitamos armar una cosa muy potente que implique, insisto, acuerdos donde la política esté dispuesta a hacerlo. Otra vez, qué sé yo, no sé, es lo que tenemos que buscar y es lo que tenemos que lograr, y todos nosotros tenemos que presionar para que esto pase. Lo que vos mencionás de este capítulo específico, lo tenemos en cuenta, no solamente lo tenemos en cuenta, sino que nos hemos dirigido a las autoridades correspondientes para pasarles esta misma advertencia, igual que pasamos la advertencia de la moratoria, de la ampliación de la moratoria de jubilatoria, que caía creo que el 23 de julio, si no recuerdo mal la fecha, y de otras cosas que van dando vuelta por ahí, o el proyecto de salario universal, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros estamos en las 2 cosas porque nos preocupa la herencia, ¿cierto? No queremos heredar cosas peores todavía de las que ya están, de las que ya van a estar. Así que sí, efectivamente lo tenemos en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por tu generosidad en esta conferencia. Gracias a todos No, por al venir. contrario, disculpen que no pueda ser mucho más contundente en las cosas, pero hay 2 temas. Primero, hay cosas que no quiero decir. Segundo, hay cosas que no sé qué decir. Y a veces confundo las 2. Y la segunda, que, digamos, tenemos una gran dependencia respecto de lo que finalmente la política, que es con la política que se hacen estas cosas, no lo podemos hacer de otra manera. Tenemos una gran dependencia respecto de lo que pueda hacer la política en esto, pero bueno, acá estamos todos nosotros tratando de hacer lo que podamos hacer, así que les agradezco a ustedes la paciencia, muy amables. Muchas gracias. Luego, muchas Enrique, gracias. Muy No, interesante, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a Chao, todos. ustedes. Muy bueno. Chao, Martín. Chao. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches a todos.